En la espaciosa oficina de un rascacielos, donde cada detalle hablaba de riqueza y éxito, Michael se detuvo junto al escritorio de roble. Su mirada se posó en una hoja de papel amarillenta que había caído accidentalmente de una vieja carpeta con documentos. Su corazón se saltó un latido cuando sus ojos captaron la línea «Certificado de adopción». Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos multimillonarios con firmeza, temblaron apenas perceptiblemente. Se dejó caer en el sillón de cuero, incapaz de apartar la vista del documento. Todo su mundo meticulosamente construido de repente se tambaleó. El aire fresco del aire acondicionado ahora le parecía helado, y gotas de sudor frío le resbalaban por la espalda. 42 años de vida. Y todo ese tiempo la verdad había estado oculta en una carpeta polvorienta entre extractos bancarios y contratos. Su memoria, como burlándose de él, comenzó a lanzarle extraños recuerdos del pasado. Su abuela, que una vez, por descuido, lo llamó adoptado, pero se corrigió de inmediato bajo la severa mirada de su madre. O la extraña reacción de su padre cuando preguntó sobre el árbol genealógico para un proyecto escolar. Simplemente encargaron una investigación ya hecha. Y esas miradas inexplicables de los vecinos en su infancia, cuando paseaba con sus padres por su exclusivo barrio. Michael se puso de pie y se acercó a la ventana panorámica. Abajo, la vida en Manhattan bullía. La gente se apresuraba de un lado a otro. Los coches lujosos pasaban velozmente. El sol jugaba en los cristales de los rascacielos. Su imperio, su mundo, que había construido durante los últimos 20 años, de repente le pareció frágil, como un castillo de naipes. Sacó el teléfono y marcó el número de su madre, la mujer que había considerado su madre toda su vida. Los tonos de llamada resonaban en sus sienes como golpes pesados. «Hola, hijo». Una voz tan familiar, siempre con un matiz de orgullo hacia él. «Mamá, tenemos que hablar. He encontrado unos documentos». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Una hora después, estaban sentados en la misma oficina. Una mujer elegante, vestida con un traje pantalón de un diseñador famoso, siempre tan compuesta y segura de sí misma, ahora parecía más pequeña y mayor. «Queríamos lo mejor para ti». Su voz temblaba. «Tus padres biológicos eran granjeros sencillos de Kansas. Apenas podían llegar a fin de mes. Ellos mismos fueron a la agencia de adopción. Querían que tuvieras un futuro». Cada palabra caía como un martillo. Una granja. Pobreza. Gente sencilla. Todo aquello de lo que había tratado de distanciarse toda su vida, construyendo su exitosa carrera en Wall Street. Se estremeció ante la idea de que en algún lugar había personas que podían llamarlo hijo, personas cuya vida era tan diferente de su realidad actual. ¿Dónde están ahora? Su propia voz le sonó extraña. En la misma granja. Nosotros. Mantuvimos contacto los primeros años. Solo pedían que les enviáramos fotos y les contáramos cómo crecías. Ella sacó un sobre de su bolso. «Aquí tienes su dirección». Nunca se mudaron. Michael tomó el sobre con 2 dedos, como si pudiera quemarle. El nombre del pueblo en Kansas no le decía nada, solo un punto en el mapa a 200 millas de la ciudad grande más cercana. Guardó el sobre en el cajón del escritorio y lo cerró con más fuerza de la necesaria. «Gracias por decírmelo. Tengo trabajo que hacer». Su madre se puso de pie, entendiendo que la conversación había terminado. En la puerta, se giró. «Siempre has sido, y siempre serás nuestro hijo». Él asintió sin levantar la vista del ordenador. Cuando la puerta se cerró, Michael se sujetó la cabeza con las manos. Su sien latía con fuerza. ¿Cómo vivir ahora con este conocimiento? ¿Qué hacer con una verdad capaz de destruir todo lo que había logrado? En el espejo frente a él, se reflejaba un exitoso financiero con un traje de $3,000. Pero ahora veía en su rostro rasgos desconocidos, tratando de adivinar de quién los había heredado, si de su padre o de su madre. De sus verdaderos padres, a quienes nunca había conocido. En los días siguientes, Michael no encontraba paz. Su lujoso ático con vistas a Central Park parecía asfixiarlo con su perfección. Cada objeto de diseño, cada obra de arte, ahora le parecía una burla a su origen. Se sorprendía observando sus propias manos, imaginando cómo habrían sido si hubiera crecido en una granja, trabajando la tierra.
Sus padres adoptivos le habían dado todo lo que cualquiera podría desear. Su padre, uno de los principales banqueros de inversión, lo había preparado para el gran mundo de los negocios desde la infancia. Escuelas privadas, la Ivy League, pasantías en las mejores empresas. Su camino había sido trazado antes de que aprendiera a caminar. Su madre, una reconocida historiadora del arte, le había inculcado un gusto impecable y la habilidad de moverse en la alta sociedad. Lo habían creado tal como era, exitoso, seguro de sí mismo, impecable. Pero ahora esa perfección le parecía falsa. En busca de información, encontró el pueblo en Kansas en mapas satelitales. Un asentamiento minúsculo perdido entre campos interminables. Unas pocas calles, una iglesia, una gasolinera, una tienda. Un pueblo que se podía recorrer en media hora. En algún lugar allí, en una de esas casas pequeñas, vivían las personas que le habían dado la vida. Michael tomó la decisión de viajar casi sin pensarlo. Se tomó unos días de vacaciones, por primera vez en años, alquiló un coche discreto en lugar de su Bentley y salió temprano en la mañana, cuando la ciudad aún dormía. A medida que se alejaba de Nueva York, el paisaje cambiaba. Los rascacielos dieron paso a los suburbios. Luego comenzaron a aparecer campos y granjas. Aparcó en las afueras del pueblo, junto a un viejo café de carretera. A través de la ventana polvorienta, observó a los lugareños. Gente con vaqueros gastados y camisas a cuadros entraba a tomar café, intercambiando noticias. Sus rostros eran curtidos, sus manos callosas por el trabajo. Intentó imaginar cómo sería si se hubiera quedado allí. ¿Llevaría una gorra desgastada? ¿Hablaría con el mismo acento arrastrado? Encontró la casa de sus padres biológicos rápidamente. En esos lugares, todos se conocen. Una casa sencilla de una planta con un porche, una camioneta vieja en el garaje, algunas gallinas picoteando en el polvo. La pintura blanca en las paredes estaba desconchada en algunos lugares, pero el patio estaba barrido con esmero, y en los alféizares había macetas con flores. Una casa normal de gente normal. Permaneció en el coche más de una hora, observando desde la distancia. Vio a una mujer mayor colgando la ropa. Posiblemente su madre biológica. Notó a un hombre encorvado caminando lentamente del garaje a la casa. Seguramente su padre. Se veían tan frágiles, tan sencillos. Nada en común con la elegante pareja que lo había criado en Manhattan. En un momento, la mujer miró en su dirección, y Michael se encogió en el asiento, sintiéndose como un ladrón espiando una vida ajena. Lo inundó la vergüenza, pero no por ellos, sino por él mismo. Por estar allí escondiéndose en lugar de simplemente acercarse y saludar. Por sentir rechazo ante la sola idea de reconocerlos como sus padres. Encendió el coche y se marchó sin decir una palabra. Durante todo el camino de regreso a Nueva York, lo perseguía la imagen de esa pequeña casa con geranios en la ventana. Se imaginaba entrando, sentándose a su mesa de cocina, tomando una taza de café en una vieja taza de loza. Escuchando sus historias, sabiendo por qué tomaron la decisión de entregarlo a otras personas. De vuelta en su ático, Michael se sirvió un whisky, y se quedó largo rato junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Dos mundos, dos vidas, y él atrapado entre ellos, incapaz de renunciar a su presente, ni de aceptar su verdadero origen. En la oscuridad, su propio reflejo en el cristal, le parecía borroso, indefinido, como si ya no supiera quién era realmente. Una semana después de su viaje secreto, Michael recibió una carta. Un simple sobre blanco con un matasellos del mismo pueblo en Kansas. Su verdadera madre, de algún modo, había averiguado su dirección, quizás a través de sus padres adoptivos. La carta estaba escrita con una caligrafía cuidada y anticuada. Habían visto su coche aquel día. Se enteraron por los lugareños de que alguien preguntaba por ellos y comprendieron que era su hijo. Michael arrugó la carta sin terminar de leerla. Dentro de él crecía una oleada de ira. Contra ellos, contra sí mismo, contra el mundo entero. ¿Cómo se atrevían a irrumpir en su vida? No les pidió que lo buscaran. No quería ninguna relación. Tenía una familia, una posición en la sociedad, una reputación. No necesitaba a esos simples granjeros con sus cartas ingenuas y su amor no solicitado. Decidió poner fin a todo de una vez por todas. El fin de semana siguiente volvió a Kansas, pero esta vez no se escondió en su coche. Aparcó directamente frente a su casa,
esforzándose por ignorar cómo le temblaban las manos. Lo estaban esperando en el porche. Seguramente habían reconocido el coche desde lejos. Una pareja mayor, con ropa sencilla, rostros arrugados y curtidos por el tiempo, y ojos llenos de bondad. No tenían que escribirme. Su voz sonó fría y distante. Vine para decirles que tengo mi vida, mi familia. No quiero ni voy a cambiar eso. Hablaba rápido, con claridad, como estaba acostumbrado a hacerlo en reuniones de negocios. Miraba por encima de sus cabezas, evitando cruzar sus miradas. Tomaron la decisión de darme en adopción hace 42 años. Ahora vivan con esa decisión. La mujer, su verdadera madre, dio un paso adelante y extendió la mano. Hijo. Esa simple palabra, pronunciada con tanto amor, lo hizo retroceder. No soy su hijo. Tengo una madre, la que me crió, me educó, me enseñó todo lo que sé. Y ustedes solo son personas que no pudieron asumir su responsabilidad. Vio cómo sus palabras los herían, pero no pudo detenerse. Años de miedo a la pobreza, a la simplicidad, a todo lo que podía destruir su imagen perfecta, salían ahora en frases llenas de rabia y crueldad. Mírenme. ¿Creen que quiero tener algo que ver con esto? Hizo un gesto abarcando su modesta casa, la camioneta vieja, el jardín descuidado. Hicieron bien en darme en adopción. Se los agradezco. Pero solo por eso. El hombre, su verdadero padre, había permanecido en silencio, apoyado en la barandilla del porche. Ahora habló, con voz tranquila y pausada. No te dimos en adopción porque no te amábamos, sino porque te amábamos demasiado. Michael se burló. ¿Amor? Ni siquiera me conocen. No tienen derecho a hablar de amor. La mujer sacó de su delantal una hoja doblada. Tómala. Le extendió un recorte de un periódico local. Era un artículo sobre su nombramiento como director general, con su fotografía. Seguimos cada uno de tus pasos, nos alegramos con cada uno de tus éxitos. Tienes razón, no te criamos, pero nunca dejamos de ser tus padres. Michael sintió un nudo en la garganta. Se dio la vuelta y casi corrió hasta su coche. Mientras encendía el motor, vio de reojo cómo su madre se llevaba un pañuelo a los ojos y su padre la abrazaba por los hombros. No intentaron detenerlo, no le gritaron. Solo se quedaron allí, observando cómo se iba, otra vez. Durante todo el camino de regreso a Nueva York, el recuerdo de su mirada lo persiguió. Serena, indulgente, llena de ese amor incondicional que él se había esforzado en rechazar. En esos ojos no había reproches, solo una paciencia infinita y esperanza. Y eso era más aterrador que cualquier recriminación. Michael pisó el acelerador en la autopista vacía, tratando de escapar de esa mirada, de su resignación, de su propia culpa. Pero cuanto más se alejaba de aquella pequeña casa de granja, más pesado se volvía su corazón. La primera nevada del año llegó inesperadamente temprano. Michael estaba junto a la ventana de su oficina, observando cómo los copos blancos caían lentamente del cielo. En las últimas 2 semanas, desde su encuentro con sus padres, se había sumergido en el trabajo, intentando acallar los pensamientos y sentimientos no deseados. Pero hoy algo era diferente. Los árboles perfectamente podados del jardín corporativo en la parte baja comenzaban a cubrirse de un manto blanco, y por alguna razón, aquella escena le provocaba una nostalgia inexplicable. Bajó al jardín durante la hora del almuerzo, por primera vez desde que trabajaba allí. Normalmente comía en su oficina o en exclusivos restaurantes con socios, pero hoy sentía la necesidad de respirar aire libre. En el jardín, notó a un jardinero anciano que sacudía con cuidado la nieve de las ramas de los árboles jóvenes. Sus movimientos eran pausados, casi tiernos. Si no se quita la nieve pesada, las ramas pueden romperse, dijo de pronto el jardinero, sin volverse. Las más jóvenes son especialmente frágiles. Michael estuvo a punto de seguir caminando, pero algo en la voz del anciano lo detuvo. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con su propia curiosidad. 27 años. El jardinero se giró, y Michael vio las profundas arrugas en su rostro curtido por el sol. Soy Frank. He visto cómo crecía la empresa. Cada día lo observo desde aquí, cuando llega y aparca su coche, cuando entra en la oficina. Había algo tranquilizador en su forma de hablar, serena, sin prisas, como si tuviera toda la eternidad. ¿Sabe?
Los árboles pueden enseñarnos muchas cosas, continuó Frank, liberando con delicadeza otra rama de la carga de nieve. Por ejemplo, que las raíces son lo más importante. Se puede tener una copa hermosa, hojas frondosas, pero sin raíces fuertes, el árbol no sobrevivirá a la tormenta. Michael sintió que algo dentro de él se contraía. ¿Y si las raíces no son como uno quisiera? Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Frank sonrió. ¿Sabe qué es curioso? Las raíces no eligen la tierra en la que crecen. Simplemente hacen todo lo posible para dar vida al árbol. A veces, en la tierra más pobre crecen los árboles más fuertes. ¿Tiene familia, Frank?, preguntó Michael de repente. La sonrisa del jardinero se desvaneció. Tuve un hijo. Murió en Afganistán hace 15 años. Cada día vengo aquí y cuido estos árboles, como habría cuidado a sus hijos, si los hubiera tenido. Hizo una pausa, mirando a lo lejos. ¿Sabe qué es lo más difícil? No que ya no esté, sino que nunca tuve la oportunidad de decirle lo más importante. Siempre pensé que habría tiempo, que aún era joven. Michael observó cómo los copos de nieve caían sobre el cabello canoso del anciano. Sentía un nudo en la garganta. ¿Y qué le habría dicho? Frank lo miró, con los ojos humedecidos. Que estoy orgulloso de él. Que lo amo tal como es. Que su vida fue el regalo más valioso que jamás recibí. Permanecieron en silencio, observando cómo caía la nieve. En algún lugar lejano, los coches tocaban el claxon, la gente seguía con sus vidas apresuradas, pero allí, en el jardín, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Sabe qué más es curioso sobre los árboles?, dijo finalmente Frank. Si se observa con atención, se nota que tienden a extender sus ramas hacia los demás, incluso si crecen lejos unos de otros. Michael miró hacia arriba, viendo las ramas cubiertas de nieve entrelazándose contra el cielo gris. Gracias, Frank, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó el jardinero. Por recordarme lo que realmente importa. Michael se giró y caminó de regreso al edificio de oficinas, sintiendo en su bolsillo el recorte de periódico que llevaba consigo desde aquel día. En las semanas siguientes, Michael bajó con frecuencia al jardín durante la hora del almuerzo. Sus conversaciones con Frank se convirtieron en una tradición silenciosa. Nunca hablaron directamente de su situación con sus padres, pero cada charla, de alguna manera, siempre terminaba tocando los temas de raíces, herencia y elecciones. «Miren este manzano», dijo un día Frank, señalando un árbol joven. En primavera, cuando lo planté, era muy débil. Otros jardineros me aconsejaron arrancarlo. Decían que solo ocupaba espacio. Pero ahora mírenlo. Da las manzanas más dulces de todo el jardín. Sacó una manzana del bolsillo de su chaqueta de trabajo y se la ofreció a Michael. A veces solo hay que dejar que el tiempo haga su trabajo. Michael mordió la manzana. En verdad, era sorprendentemente dulce. Pero el tiempo también puede destruir, ¿no es así?, preguntó, pensando en sus padres envejecidos en la granja. Frank negó con la cabeza. El tiempo no destruye nada, solo revela la verdadera naturaleza de las cosas. Como el oro en el fuego. Las impurezas se queman, y lo auténtico permanece. En otra ocasión, hablaron sobre las rosas. ¿Sabes por qué estas flores son tan especiales?, preguntó Frank, podando con cuidado los capullos marchitos. Porque son hermosas, supuso Michael. El jardinero sonrió con ironía. La belleza es pasajera. Las rosas son especiales porque saben protegerse sin perder la capacidad de florecer. Sus espinas no son un signo de agresividad o rencor, sino un medio para preservarse y poder abrirse algún día a quienes sepan tratarlas con delicadeza. Esas palabras hicieron que Michael reflexionara sobre sus propios mecanismos de defensa. Sus trajes costosos, sus objetos de estatus, su manera dominante de comunicarse. ¿Qué intentaba proteger? ¿De qué se escondía detrás de esa armadura de éxito y riqueza? Un día, vieron a una joven madre enseñando a su hijo a caminar por el sendero del jardín. El niño caía, se levantaba y volvía a dar pasos vacilantes. Curioso, comentó Frank, observando la escena. Todos comenzamos igual, con un primer paso. Y no importa a dónde nos lleve ese camino, si a dirigir una corporación o a trabajar en un jardín. Lo importante es que haya alguien cerca en ese primer paso. Michael recordó las fotografías que había visto en la casa de sus verdaderos padres.
sus primeros pasos capturados en imágenes descoloridas. Habían guardado esas fotos todos esos años, sin esperanza de que algún día él las viera. Algo que he notado en todos mis años aquí, continuó Frank, removiendo la tierra alrededor de un arbusto de lilas, es que las plantas no eligen de dónde obtener sus nutrientes. Absorben todo lo bueno que pueden encontrar en la tierra. Algunas incluso logran crecer a través del asfalto. ¿Te imaginas qué fuerza tienen? Se enderezó, apoyándose en la pala. Quizás nosotros deberíamos hacer lo mismo. Tomar lo mejor de donde lo encontremos. No es necesario elegir entre una cosa u otra. Estas palabras hicieron que Michael mirara su situación desde una nueva perspectiva. Siempre había pensado que debía elegir una vida y rechazar la otra. Pero, ¿y si la verdadera fuerza residía en aceptar ambas partes de su historia? ¿Sabes qué es lo más asombroso del trabajo de un jardinero?, preguntó Frank un día. Plantamos árboles sabiendo que quizás nunca los veremos en todo su esplendor, pero los plantamos de todas formas, porque alguien, alguna vez, plantó árboles para nosotros. Miró directamente a Michael. A veces, el acto de amor más grande es soltar, para permitir que algo crezca. Cada una de estas conversaciones dejaba una huella profunda en el alma de Michael. Poco a poco, su visión sobre su propia historia comenzó a cambiar. Lo que antes consideraba una vergüenza, empezó a adquirir el matiz de un destino extraordinario. Lo que había visto como debilidad en sus verdaderos padres, ahora le parecía un acto de increíble fortaleza y amor. En la víspera de Navidad, Michael estaba sentado en su penthouse, observando la ciudad decorada con luces festivas. Sus padres adoptivos lo habían invitado a la tradicional cena familiar, pero él había declinado, alegando trabajo. Por primera vez en muchos años, quería estar solo, procesar el torbellino de pensamientos y emociones que lo atormentaban en los últimos meses. Sobre la mesa de centro yacía el recorte de periódico gastado con su fotografía, el mismo que le había dado su madre en su último encuentro. A su lado, una carta inacabada, la 10ª de esa noche. No lograba encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicar lo que ocurría en su interior? ¿Cómo describir esa lucha entre orgullo y vergüenza, entre miedo y el deseo de conocer sus verdaderas raíces? Se acercó a la barra, se sirvió un whisky, pero no lo bebió. En su lugar, sacó una vieja caja de documentos que recientemente había retirado de una caja de seguridad en el banco. Entre los papeles amarillentos, encontró el certificado de adopción. Por primera vez, se obligó a leerlo por completo, absorbiendo cada palabra. Renuncia a los derechos parentales en favor de una mejor vida para el niño. Una formulación oficial para una decisión tan personal y dolorosa. Sonó el teléfono. Su madre adoptiva. Michael vaciló antes de responder. Hijo, estamos preocupados. Su voz sonaba inusualmente insegura. Últimamente te has encerrado mucho en ti mismo. Él guardó silencio, sin saber qué decir. ¿Sabes?, continuó ella tras una pausa. Cuando te adoptamos, tenía miedo de no poder amar a un hijo que no fuera mío. Pero luego entendí que el amor no se divide entre propio y ajeno. O existe, o no. Esas palabras despertaron algo en su alma. Recordó la mirada de su verdadera madre, llena de ese mismo amor incondicional. Dos mujeres, tan diferentes, pero unidas por el amor hacia él. Mamá. Por primera vez en mucho tiempo su voz se quebró. Quiero contarte algo. Hablaron durante horas. Por primera vez, Michael expresó abiertamente sus sentimientos, su confusión, su miedo a perder lo que tenía. Su madre adoptiva lo escuchó sin interrumpirlo. Y luego, en voz baja, dijo: «Sabes, la mayor felicidad para un padre es ver que su hijo se ha encontrado a sí mismo, aunque ese camino lo lleve a un destino distinto al que habíamos planeado». Después de la conversación, Michael permaneció largo rato junto a la ventana. En el reflejo del cristal, por primera vez en meses, pudo mirarse a los ojos. ¿Quién era? ¿El hijo de unos padres adoptivos ricos que le dieron educación y oportunidades? ¿O el hijo de unos granjeros sencillos, cuyo amor fue tan grande que lo dejaron ir para darle un mejor futuro? La respuesta llegó con una claridad inesperada. Era ambos. Su éxito se había construido sobre los cimientos de dos tipos de amor: el que le dio alas y el que le dio raíces. Ya no quería elegir entre ellos. Michael se sentó a la mesa y comenzó a escribir una nueva carta. Esta vez, las palabras fluyeron con facilidad y naturalidad. Escribió sobre su miedo, su orgullo, su vergüenza.
sobre cuánto tiempo había temido reconocer sus raíces, sobre cómo se había escondido tras una máscara de éxito, y sobre cómo, poco a poco, empezaba a comprender que la verdadera fuerza no estaba en negar su pasado, sino en aceptarlo. No sé si alguna vez podré llamarlos mamá y papá, escribió al final. Pero quiero conocerlos. Quiero escuchar su historia, entender qué fuerza se necesita para dejar ir a un hijo por su propio bien, y tal vez, aprender ese amor incondicional que han llevado consigo todos estos años. Al sellar el sobre, Michael sintió como el peso de los últimos meses empezaba a disiparse. Tenía por delante un largo camino, pero el primer paso estaba dado. Un paso hacia la aceptación de su verdadero yo, con toda la complejidad de su historia, con todas sus luces y sombras. El primer día de primavera, Michael conducía de nuevo por el camino conocido hacia Kansas. Esta vez, sin ira ni miedo, sino con un tembloroso entusiasmo y esperanza. Durante los últimos meses, habían intercambiado varias cartas. Las palabras sencillas y sinceras de sus verdaderos padres habían ido derritiendo poco a poco el hielo en su alma. No pedían mucho, solo la oportunidad de conocerse. El coche giró hacia la calle familiar. La misma casa modesta, las mismas flores en los alféizares. Pero ahora todo parecía diferente, como si se hubiera caído un velo de sus ojos. Notó con cuánta dedicación estaban podados los arbustos del camino, qué cuidadosamente estaba pintada la valla, cómo el humo de la chimenea en el techo hacía que el hogar se viera acogedor. Era una casa donde lo habían esperado toda la vida. Allí estaban de nuevo en el porche, sus verdaderos padres. Pero ahora Michael los miraba con otros ojos. En las arrugas alrededor de los ojos de su madre, veía las huellas de sonrisas y lágrimas. En las manos callosas de su padre, los años de duro trabajo. En su postura, la dignidad de quienes habían vivido una vida honesta. «Hola», dijo en voz baja. Me gustaría empezar de nuevo». Su madre dio un paso adelante, y esta vez Michael no se apartó. Su abrazo era cálido, y olía a pan recién horneado, un aroma que de repente recordó de su más temprana infancia. Su padre simplemente le puso una mano en el hombro, pero en ese gesto había más amor que en cualquier palabra. Se sentaron en la cocina, con una mesa de madera sencilla, un mantel de cuadros, viejas fotografías en las paredes. Su madre se movía de un lado a otro junto a la estufa. Su padre vertía café en las tazas con calma. Michael hablaba de su vida, por primera vez sin alardes ni orgullo, simplemente compartiendo historias. Y ellos lo escuchaban con genuino interés, sintiéndose orgullosos de cada uno de sus logros y compadeciendo cada uno de sus fracasos. «¿Sabes?», dijo su padre cuando salieron al patio. «Cada año, en tu cumpleaños, plantamos un árbol aquí». Señaló un pequeño bosque junto a la casa. 42 árboles, cada uno con su propia historia, su propio carácter, como tú. Michael observó los árboles, un testimonio vivo de un amor que nunca había cesado a lo largo de los años. Su madre sacó un álbum de fotos, gastado pero cuidadosamente guardado. Dentro había recortes de periódicos, fotos tomadas a la distancia, notas dispersas sobre sus éxitos. «Seguimos cada uno de tus pasos», decía ella mientras pasaba las páginas. «Y cada día le agradecíamos a Dios que estuvieras creciendo feliz y exitoso». Hablaron hasta altas horas de la noche, sobre lo difícil que había sido tomar la decisión de darlo en adopción. Cómo su madre lloraba por las noches, pero sabía que era lo mejor para él. Cómo su padre trabajaba en 3 empleos tratando de mantener a la familia, pero aún así no podía darle lo que una ciudad rica podría ofrecerle a un niño. «No nos arrepentimos», dijo su padre, mirando el atardecer. «Cada vez que veíamos tus logros, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Aunque el corazón se nos partía por no poder abrazarte y decirte cuánto te queremos». Michael sintió un nudo en la garganta. «Ahora pueden hacerlo», susurró. Al marcharse, miró por el espejo retrovisor las 2 figuras de pie frente a la casa. Una vez más, no intentaron retenerlo, solo se quedaron allí, observando su partida. Pero ahora él sabía que volvería. Que esa casa sería parte de su vida. Una parte diferente pero no menos importante que su penthouse en Manhattan. En la guantera, había un sobre con una invitación a su próxima gran presentación. Por primera vez, había invitado a ambas familias, a sus padres adoptivos y a sus padres biológicos. Que todo el mundo viera que su historia no era una historia de vergüenza, sino una historia de amor.
un amor doble que lo había convertido en quien era. La presentación del nuevo proyecto financiero reunió a toda la élite de Wall Street. El lujoso salón de conferencias estaba lleno de personas vestidas con trajes costosos. El aire vibraba con conversaciones importantes y el tintineo de copas de champán. Michael esperaba entre bastidores, ajustándose la corbata. Pero hoy, lo que más le inquietaba no era su discurso, sino encontrar a sus invitados entre la multitud. Estaban sentados en la primera fila, ambas familias. Sus padres adoptivos, elegantes y seguros como siempre. Y junto a ellos, su verdadera madre y su verdadero padre, un poco incómodos en ese ambiente, pero con la cabeza en alto. Su madre adoptiva le explicaba algo en voz baja a su madre biológica, ayudándola a seguir el programa de la velada. Sus padres parecían haber encontrado un tema en común, hablando del clima y de la cosecha. Su padre adoptivo recientemente había desarrollado un interés por la agricultura orgánica. Cuando Michael subió al escenario, lo primero que vio fueron 4 pares de ojos brillando con el mismo amor y orgullo. Comenzó su discurso, pero no con cifras y gráficos, como de costumbre. Hoy quiero contar una historia de éxito. Su voz era firme y segura. Pero no sobre éxito financiero, sobre lo que significa ser realmente rico. Habló sobre la fuerza del amor, capaz de dejar ir por un futuro mejor. Sobre la sabiduría de aceptar a un niño como propio sin importar su origen. Sobre cómo 2 mundos diferentes pueden unirse en un solo corazón. La sala quedó en absoluto silencio. Incluso los financieros más cínicos escuchaban con atención. Mi éxito, dijo al final, no es solo el resultado de mi esfuerzo y talento, es el resultado de un amor doble, el que me dio alas y el que me dio raíces. Y hoy quiero presentarles a las personas sin las cuales yo no existiría. Invitó a ambas familias al escenario, presentando públicamente a cada uno de ellos como sus padres. Después de la presentación, cuando todas las formalidades terminaron, se reunieron en su penthouse. Una cena familiar sencilla, sin protocolos ni formalidades. Su madre biológica llevó un pastel de manzana casero. Su madre adoptiva descorchó una botella de vino de colección. Se sentaron en la misma mesa, tan diferentes pero tan similares en su amor por él. Frank, a quien Michael también había invitado, observaba la escena con una sonrisa amable. ¿Ves?, dijo en voz baja cuando salieron al balcón a fumar. Incluso el árbol más fuerte puede echar nuevas raíces, y con eso, solo se vuelve más fuerte.